ya volvemos a empezar. Entonces, vamos a hablar de neumonía. En esta presentación está enfocada en neumonía adquirida en la comunidad, que pues, es una patología muy frecuente, que se ve todos los días, tanto en servicios de urgencia como hospitalización, y genera mucha morbimortalidad dentro de los pacientes. Por eso hay que conocer el manejo específico, enfocado desde las guías de manejo, las últimas, que las que estamos manejando son las de la ITSA del 2007, para este caso, pero obviamente vamos a hacer una revisión completa de la fisiopatología y de algunas actualizaciones que hay. La definición como tal, tenemos que la neumonía se define como la infección del parénquima renal, del parénquima pulmonar, causante de mortalidad importante. Resulta de la proliferación bacteriana a nivel alveolar. O sea, no diferencia de la bronquitis, de la tracheitis, porque esta ya llega al alveolo, al pulmón. Y es importante que definamos también los gérmenes frecuentes que afectan esta enfermedad, que más adelante los vamos a ver. Siguiente. Decimos que hay más o menos 4 millones de casos anuales en Estados Unidos, con aproximadamente 600.000 hospitalizaciones al año. Esto genera una incapacidad, días no laborados, de más o menos 64 millones de días. Vemos que es una patología muy importante, con una cantidad de muertes que son más o menos 45.000. Ahí también está el análisis de costo de lo que cuesta en Estados Unidos, porque pues acá apenas estamos empezando en ese tema. La incidencia de la neumonía como tal aumenta en los extremos de la vida. Aumenta en los pacientes, en los pequeños, en los niños. La neumonía pediátrica es muy frecuente, y en los ancianos. La tasa de mortalidad en general, decimos que ha sido de un 6.2 a un 25%. Esta cifra es de las guías de la ITSA del 2007. En Colombia ha habido algunos estudios, sobre todo en la clínica Reina Sofía, que es hecho por la revista Colsánica, por la Facultad que hicieron de Medicina, donde dicen que hay más o menos una incidencia de 9.6 por 1000 habitantes para mayores de 65 años. La mortalidad en estos pacientes se asimilaba bastante, pero en general decían que era 1.71. Dentro de la epidemiología tenemos que enfocarnos en cuáles son los gérmenes que causan, porque ahí va a depender el manejo, va a depender todo lo que vamos a hacer con ese paciente. Entonces tenemos que hay etiologías diferentes para pacientes que se manejan como outpatients, o sea, ambulatorios, como para pacientes de cuidado intensivo y de hospitalización sala generales. Generalmente la morbilidad del germen es la que causa la severidad del cuadro y por lo tanto la hospitalización. Esto sumado a los factores predisponentes de cada paciente. Entonces vemos que en todos, neumonía adquirida en la comunidad, el principal es el Streptococcus pneumoniae. Eso lo tenemos que tener claro. El segundo, para los pacientes ambulatorios, sería el Mycoplasma, que también se parece mucho al de los pacientes de hospitalización en sala general, y seguido por el Haemophilus. En los pacientes hospitalizados ya empezamos a ver gérmenes atípicos como Clamidia pneumoniae, y en los pacientes de cuidado intensivo también vemos de tercer nivel la Legionella. Es un germen que ha ido creciendo en diagnóstico, porque pues antes no se sospechaba, entonces poco se diagnosticaba, pero cada vez se está viendo que hay mayor incidencia en general. También hay una participación importante de virus respiratorios, en especial lo que son virus de la influenza A principalmente, pero también está la influenza B, y muy importante en las temporadas como en los meses de lluvia, el virus sincitial respiratorio, que es mucho más en niños, pero pues también lo podemos ver en pacientes adultos, y tiene una importancia epidemiológica importante porque la transmisión es muy fácil. Estos son los mismos datos del análisis que hicieron en la Reina Sofía. Tipificaron para yo creo que intenté una más adelante, creo que no, bueno, los gérmenes más comunes encontrados acá en Bogotá fueron el Streptococcus pneumoniae, muy parecido a lo que vimos en la literatura, que en la tabla anterior es tomada de Harrison, Haemophilus influenza, Legionella, que antes en Colombia casi no se oía hablar, pero ya vemos que es un componente importante, Staphylococcus aureus, influenza, virus de la influenza A y B, como habíamos dicho,
Haemophilus influenza, porque primero era para influenza, menos frecuente acá en Colombia, y ahí vemos virus sincitial respiratorio también. Mucho menos frecuentes son otras bacterias como enterobacterias en general, o las que son presentadas por hongos como criptococo. Cuando es bastante frecuente, que pues ahí ven que es un 28%, hay gérmenes mixtos, no fue un solo germen, sino hay más de un germen involucrado. Y en muchos pacientes, 55%, no se identificó el germen. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los pacientes ambulatorios no se les hace hemocultivos, no se les hace cultivos de esputo, y pueden irse fácilmente para la casa sin estar tipificados. Eso es frecuente y no es que vaya a cambiar mucho porque las estrategias no están cambiando tanto. Sin embargo, la idea es que se pudiera identificar y se tratara específicamente el germen. Más tarde vamos a hablar de las pruebas de diagnóstico. Sí. Los de etiología mixta, que eran un 28%, vemos que el Streptococcus pneumoniae y las clamidias, o sea, atípicos, cuando hay esa mezcla es muy frecuente, pero también vemos una mezcla con Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, que es la segunda más frecuente que hay. Ahí en general lo que pasa es que en los cultivos salen los dos y los dos pueden estar involucrados, no se sabe cuál de los dos es el que más está produciendo patología, entonces se asume que la etiología es mixta. Esto es muy importante identificar porque estos son factores de riesgo que cambian la etiología. Entonces, pacientes que tengan estos factores de riesgo habría que cambiar el manejo inicial. ¿Por qué? Porque dar un tratamiento empírico equivocado aumenta la mortalidad, y esa mortalidad aumentada no se reduce cuando uno ya después se dio cuenta y le cambia el antibiótico. O sea, lo ideal es darle el antibiótico correcto desde el comienzo. Los pacientes alcohólicos tienen un riesgo aumentado, aparte del estreptococo, que sigue siendo el más frecuente, de anaerobios orales y de Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter, que son gérmenes resistentes usualmente, sobre todo el Acinetobacter, y el Mycobacterium tuberculosis, pues porque son pacientes generalmente desnutridos, descuidados, que tienen un riesgo de hacer infección como tal. Los pacientes con EPOC, el riesgo grande, por eso cuando uno habla de exacerbaciones de EPOC, el tratamiento es un poco diferente a la neumonía, la neumonía adquirida en la comunidad común y corriente, porque tienen un riesgo aumentado de pseudomonas. Ellos tienen colonización normal de pseudomonas y de hemófilos, que en el momento de hacer neumonía se vuelven patógenas. Entonces hay que cubrirlos en general para esto. Cuando hay enfermedades estructurales como bronquiectasias o fibrosis quística, hay un aumento ya mucho más alto de pseudomonas. Recordemos que algunos de esos pacientes usan incluso profilaxis antipseudomona con inhaladores, antibióticos, bueno, Burkholderia, todas esas son gérmenes multiresistentes desde el comienzo, y Staphylococcus aureus, que puede ser sensible o meticilino resistente, que es un problema de salud pública que estamos cada vez presentando más. Pacientes que tengan deterioro de la conciencia, pacientes en estado vegetativo, pacientes que estén postrados, tienen un riesgo de broncoaspiración, sobre todo los que tienen problemas de la deglución. Entonces obviamente van a tener problemas con anaerobios orales y gram negativos enterobacterias, por el mismo riesgo de broncoaspiración. Los pacientes que en el hallazgo inicial se le encuentra un absceso pulmonar, hay que descartar que sea Staphylococcus aureus meticilino resistente. Aquí no en la comunidad, anaerobios orales, hongos, porque los hongos pueden presentarse con absceso pulmonar, o micobacterias.